Bendito sea la gloria del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. De verdad que con ese recibimiento, hermanos, qué gozoso se pone uno cuando está aquí en este altar, hermanos. Dios es muy bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno con cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, hermanos, porque siempre que Dios nos da este privilegio, hermanos, es una satisfacción tan grande y son un montón de sentimientos que uno tiene, y uno tiene nervia y tiene gozo y tiene un montón de cosas, más estando delante de este grupo de hermanos tan hermosos. Yo le doy gracias una vez más a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, porque nos pueden acompañar en esta noche. Y sí quiero decirle que si usted está aquí en esta noche, no es por casualidad, no es porque usted no tenía nada que hacer, es porque Dios quiere que usted esté aquí en este lugar, en esta noche, recibiendo de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo por favor les pido con toda humildad de que usted ahí donde está sentado extienda su mano para acá y vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que venga hablando en esta noche y nos guíe a cada uno de nosotros. Señor y Padre Santo, tú que estás en el cielo, Dios, tú eres el dueño de todas las cosas, el creador del mundo, Señor. Tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos, Dios. Y yo te pido en esta noche humildemente, Señor, que tú vengas, Padre Santo, hablando a este pueblo, Señor. Que sea tu palabra, precioso Dios, la que venga ministrando a este pueblo, Señor. Y como semilla plantada en tierra fértil, Dios, que dé su fruto a su tiempo y en su momento, Señor. Porque tú eres, Dios, el que hace todas las cosas posibles, Señor. Y por eso te damos gracias, amado Padre. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos tienes aquí con salud, Señor, porque nos tienes aquí bendecido, Dios. Y en esta noche toma el control, Señor, de todo lo que vamos a decir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, de verdad que me gozo mucho. Quiero comenzar preguntando, por este lado, ¿hay alguien que nos visite por primera vez en esta noche? ¿Hay alguien nuevo? ¿Hay alguien que venga recientemente, hace pocos días? Amén, hermano. ¿Y de este lado alguien que nos visite por primera vez o que sean nuevos? Ok, solo el varón. Hermano, el pastor Walter, la pastora Raquel y este grupo de hermanos que ya nos congregamos aquí le dan la bienvenida. Hermanos, denle un aplauso. Siéntase como en su casa, siéntase como en su casa. Le damos gracias al Señor Todopoderoso. Hermanos, cuando el pastor le habla a uno y le pide que venga a predicar, lo primero que uno hace, hermanos, y yo sé que todos los hermanos que se han parado en ese altar, lo primero que uno piensa en ese momento es: Dios, ¿de qué hablo? Dios, ¿qué digo? Señor, ¿qué es lo que necesita tu pueblo que tú les digas? Y yo sé, hermanos, que los martes, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde, los jueves, todos los días que aquí nos reunimos, las personas que se paran aquí en este altar piensan en lo mismo, hermanos. Y comenzamos entonces a orarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? El Señor, hermanos, desde el día que el pastor me dijo, puso en mi corazón de que hablara acerca de las pruebas. De las pruebas, hermanos, que día a día nosotros pasamos. De las pruebas que día a día, hermanos, se nos atraviesan en el camino. Y resulta, hermanos, que sacando esta palabra, el Señor me enseñaba tantas cosas, porque todos los días son nuevas sus misericordias, dice su palabra. Así igualmente todos los días el Señor nos enseña cosas nuevas y diferentes. Todos los días el Señor nos nutre. Todos los días el Señor nos da de comer. Cuando tenemos hambre buscamos comida. Cuando tenemos hambre buscamos saciar nuestra hambre. Y así hace el Señor con nosotros todos los días. Entonces, hermanos, resulta que el Señor ponía en mi corazón que le trajera esta palabra a la iglesia. Pruebas hay muchas, y como les decía anteriormente, todos los días. Pruebas hay en casi todas las cosas que hacemos y en casi todas las cosas que vivimos. Por ejemplo, ¿cuántos en algún momento de todos los que estamos aquí hemos tenido una necesidad de dinero?
el dinero no nos alcanza, el dinero esta quincena o este mes no vino tan bien como la quincena pasada, o este mes tuve que pagar un X gasto que no tenía, y resulta que esa necesidad se convierte en una prueba. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto, hermanos, en que comenzamos a preocuparnos tanto por aquello que tenemos que pagar, que ya en lugar de una necesidad se comienza a convertir en una prueba. Otro también, hermanos, otra prueba que a veces es en el amor. Hay muchas veces, hermanos, que comenzamos con una situación difícil en alguna relación, y esa situación se va tornando y se va tornando más difícil cada vez, hasta que se termina convirtiendo en una prueba. También, hermanos, en nuestros trabajos, hay veces que en nuestros trabajos comenzamos a vivir situaciones difíciles que se comienzan a convertir en una prueba. Ya sea porque hay mucho trabajo y no tenemos tiempo para nada, ya sea porque no hay trabajo y estamos preocupados por eso, ya sea porque en nuestro trabajo tenemos situaciones con nuestros jefes, nuestros compañeros, etcétera, y se van convirtiendo en pruebas. En el matrimonio, hay veces, hermanos, que nos olvidamos que en nuestro matrimonio el primero que tiene que reinar es Dios. El centro del matrimonio tiene que ser Dios, y por X o Y cosa o por significancias comenzamos a tener situaciones difíciles en el matrimonio y se comienzan a convertir en pruebas. Y todos los días, hermanos, todos los días, una de las pruebas más grandes que vivimos nosotros es en la iglesia, por una u otra situación. ¿Y por qué es eso? No es por una casualidad, es porque al enemigo no le gusta que usted y yo estemos en este lugar, dándole la gloria y la honra al que gloria y honra se merece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya resulta que un día el pastor no me saludó, entonces ya eso se convierte en una prueba. Ya resulta que un día un hermano me volvió a ver feo, y ya eso se convierte en una prueba. Entonces ya resulta que quería meterme en el grupo de mimo, pero como no tengo las habilidades, por decirlo de alguna manera, no me admitieron, entonces ya eso se convierte en una prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que día a día comenzamos a vivir situaciones que nosotros mismos las convertimos en pruebas. ¿De acuerdo? Esto nos enseña algo, hermanos. Esto nos enseña algo muy importante. Todos los que estamos aquí pasamos situaciones difíciles. Todos los que estamos aquí pasamos pruebas. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que aquí donde estamos no es un museo de santos, hermanos. Aquí donde estamos es un hospital de pecadores. Todos los que estamos aquí cometemos errores. Todos los que estamos aquí tenemos situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en todas esas situaciones, en todos esos errores que cometemos, tenemos la ventaja y la bendición que el Dios de los cielos está con nosotros. Tenemos la ventaja y la bendición de que ese Dios de los cielos envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Pero, hermanos, hoy específicamente quiero hablarle de dos pruebas que para mí, me llaman mucho la atención, y en esas son las que quiero centrarme. Como les dije, pruebas hay muchas, pero resulta que las pruebas que tenemos, hermanos, yo las dividí en dos. ¿Cuáles son esas dos partes? La primera, las pruebas que son provocadas por nosotros mismos, y la otra, las pruebas que vienen a nuestra vida con el fin de formarnos y hacernos mejores personas. Porque así es. Nosotros mismos, por acciones, por decisiones que tomamos, somos forjadores de nuestras propias pruebas. Pero hay otras pruebas que cuando las pasamos, esas pruebas nos enseñan, nos edifican y nos hacen mejores hermanos, mejores papás, mejores hijos, mejores amigos, mejores cristianos. Y eso es con el día a día. En la Biblia, hermanos, hay dos pasajes, dos pruebas que sufrieron dos hombres que a mí en particular me gustan mucho, me llaman mucho la atención, y cada vez que las leo aprendo cosas diferentes. En algún momento, en alguna prédica,
he hablado de estas dos personas, no en la misma prédica, sino en prédicas diferentes. Uno de ellos, hermanos, es José. Resulta, hermanos, que la palabra nos enseña, para los que han escuchado alguna vez la historia de José, hermanos, este muchacho era un joven que era el hijo preferido de su papá. Sus hermanos lo secuestran. Tras de que lo secuestran, lo venden, ¿verdad? ¿Y lo venden para qué? Para que sea utilizado como esclavo. Imagínense ustedes, hermanos, eso en sus mentes. Un joven al cual su padre ama mucho, lo chinea, lo mima, lo tiene aquí en un pedestal, pero resulta que de un pronto a otro su vida cambia y está encarcelado, vendido como esclavo. Entonces, hermanos, la vida de José comienza a dar un giro de 360 grados, de tener todo lo que quería a estar metido en una cárcel. Hermanos, ¿y quiénes son los que van a la cárcel? Los que hacen las cosas buenas, ¿no? ¿Quiénes son los que van a la cárcel? La gente que es honesta, ¿no? Él estaba viviendo su vida alrededor de ladrones, alrededor de asesinos, alrededor de estafadores, de engañadores, de un montón de gente que había hecho lo malo, ¿cierto? Pero resulta que en medio de esa prueba, José sabía que el que estaba con él en todo tiempo y en todo momento era Dios. Y José no se cansa de orar. José no se cansa de pedirle a Dios. José no se cansa de tener intimidad y comunión con Dios. Y entonces, en medio de esta prueba, ¿qué es lo que sucede? Que Dios comienza a usar a José y comienza, hermanos, a revelarle en su mente sueños, y esto lo lleva ¿a qué? A superarse, a salir de la cárcel, ¿cierto? Y todos sabemos, hermanos, que después de ahí Dios lo comienza a usar también, y llega a la casa de Potifar, hermanos. Y ahí en esa casa él comienza igual a escalar y a escalar de puesto, por llamarlo de alguna manera, y para que todos podamos entender, y comienza a ser una persona importante. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo agarrado de la mano de Dios. Pero resulta que otra vez, estando a un mejor nivel del que había comenzado, vuelve a tener otra prueba y vuelve a caer en la cárcel, pero en peores condiciones. Porque recordemos que la primera vez fue vendido como esclavo, pero esta segunda vez no fue metido a la cárcel como esclavo, sino que fue metido a la cárcel porque dice la historia de que la esposa de Potifar dijo que él quiso abusar de ella. Entonces entra en una peor condición. Pero José, a pesar de esto, en ningún momento se olvida de Dios. José en ningún momento deja de confiar en el Dios que lo tiene ahí. Hermanos, resulta que las pruebas son un examen. Las pruebas son un examen. Yo le digo a mi hijo Sebastián, cuando usted tiene un examen, usted estudia y trata de prepararse para ese examen. A mí no me preocupa, hermanos, esto se lo digo yo a él, a mí no me preocupa que usted se esfuerce y que por una u otra situación el día del examen se lo saque malo. ¿Saben qué es lo que me preocupa? Que él se saque ese examen malo y que se desinterese, que no le importe, que él se saque ese examen malo y que no quiera hacer nada y no quiera mejorar para sacarse el que viene mejor. Eso sí es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo a la palabra, ¿qué es lo que hace Dios con José? José está en una prueba. José está pasando una prueba, pero José no se desinteresa. José no dice, no hombre, ya yo estuve ahí y ya serví y estuve en la casa de Potifar y era el primero y todo, y ya volví a caer aquí, ya qué puedo hacer, aquí voy a morir, aquí me voy a quedar. No, hermanos, ¿qué hace José? Se esfuerza, ¿para qué? Para salir de ahí y ser mejor. Y la palabra nos sigue hablando de él, hermanos, y nos enseña que a través del tiempo el faraón, el emperador de todo el imperio, valga la redundancia, hermanos, él lo toma para sí. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ese hombre que se llama José es un hombre usado por Dios,
que hasta el mismo faraón dice: el Dios de José es un Dios verdadero, es un Dios real. O sea, hasta el mismo faraón, hermanos, aquellos faraones que creían en dioses, que tenían muchos dioses, aceptó que el Dios de José era más fuerte que sus mismos, que sus propios dioses. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque José nunca dejó de confiar en el poder de Dios. ¿Y en medio de qué? En medio de pruebas, en medio de tribulaciones. En esta noche, hermanos, yo pudiera seguir más ahondando en la historia de José, pero lo que quiero que veamos es que cuántas veces nosotros hemos bajado los brazos y no hemos seguido luchando y no sabemos que Dios lo que está haciendo en nosotros es un José. Y no nos damos cuenta que Dios, a través de una situación, de una circunstancia que nosotros creemos que es difícil, nos está formando. ¿Para qué? Para llegar a ser mejores personas, para llegar a tener mejores puestos, para llegar a ser mejores cristianos, para llegar a ser mejores seguidores del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque todos los días, hermanos, son diferentes. Independientemente, hermanos, de que nosotros seamos cristianos o que no seamos cristianos, o que vengamos del mundo o que apenas vengamos conociendo de la palabra de Dios, la palabra de Dios y el evangelio se centra solamente en una cosa: en que seamos o tratemos de ser imagen de Cristo. Cristo vino a esta tierra para enseñarnos a nosotros, hermanos, de que sí es posible vivir en santidad. Cristo vino a esta tierra para enseñarnos a nosotros que sí es posible ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Apartado del mal, apartado de todas las cosas que no nos hacen bien. Como les decía anteriormente, Dios sabe que nosotros pasamos pruebas. O hermanos, ¿ustedes creen que nosotros estamos pasando una situación difícil y ante los ojos de Dios Él no tiene ese conocimiento? Dios sabe que nosotros estamos en algún momento pasando una situación difícil. Como se los dije, ya sea en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la iglesia donde nos congregamos, con nuestra familia. Dios eso lo sabe. Pero ¿qué está esperando Dios de nosotros? Ver qué decisiones vamos a tomar para seguir adelante. Ver qué acciones vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar para poder salir de esa situación. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo que aquí viene diciendo, hermanos, tentaciones. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todas las tentaciones que tenemos, que todas las pruebas que tenemos son humanas, son de este mundo, son de esta tierra. Y sigue diciendo: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que ¿qué? Más de lo que podéis resistir. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tal vez nosotros estamos pasando una situación difícil, pero Dios lo sabe. Tal vez nosotros estamos teniendo algo complicado en nuestras vidas, tenemos un pasaje de nuestras vidas complicado, y Dios lo sabe. Pero ¿qué dice la palabra? Que no hay ninguna prueba o ninguna tentación que no podamos superar. ¿Por qué? Porque son humanas, y Dios sabe hasta dónde llegan nuestros límites para poder hacerle frente a estas situaciones. Y sigue diciendo: sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El domingo la hermana Lidia me daba una palabra, hermanos, y en esa palabra ella decía: ¿qué hace el alfarero con la arcilla? El alfarero comienza a moldear aquella arcilla y le da forma a una vasija. Pero ¿qué es lo que pasa si esa vasija tiene un defecto? El alfarero tiene que quebrarla, tiene que destruirla y volverla a comenzar, volverla a hacer. ¿Por qué? Porque el alfarero quiere que su vasija sea perfecta. Entonces, hermanos, ¿qué es
¿Qué son las pruebas en nuestra vida, hermanos? Si nosotros somos la arcilla y el alfarero es Jesús, el alfarero es Dios, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Dios nos está formando, Dios nos está moldeando. ¿Qué es lo que sucede si en algún momento de nuestra vida tenemos una imperfección? Dios tiene que renovarnos. Dios nos tiene primero que quebrar, nos tiene que destruir para poder volvernos a formar, y que esa vasija que Él quiere que nosotros seamos, esa vasija perfecta, pueda dar su fruto en su tiempo y en su momento. Entonces, hermanos, leíamos en 1 Corintios 10:13 de que ninguna de las tentaciones que vengan a este mundo son sobrehumanas. Todas las tentaciones que tenemos, todas las pruebas que tenemos, hermanos, son humanas. Ahora, hermanos, Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. ¿Y qué sigue diciendo? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Que lo que Dios a usted le dice, Dios lo va a cumplir. No en mi tiempo, no en mi momento, no cuando yo quiera, sino cuando Él sepa que es el tiempo en el que estamos preparados para ser bendecidos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a hacer de nosotros lo que Él nos ha prometido que va a hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tener una actitud primeramente de humildad para aceptar de que Dios quiere trabajar en nosotros, y luego esforzarnos para que en el momento en que Dios quiera bendecirnos, estar preparados. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? La primera parte, las primeras pruebas de las que les estoy hablando, son pruebas para formarnos, para enseñarnos, para hacer de nosotros mejores personas. Hermanos, una de las cosas que yo más amo de servirle a Dios, aparte de predicar, es darle alabanzas cuando estamos aquí con todo el grupo, hermanos. Es algo de lo que yo más amo. Resulta que una vez, para un cumpleaños del pastor, me tocó dirigir, hermanos. Y yo había tenido una situación difícil en mi casa y yo venía muy bravo, muy enojado. Y cuando llegamos aquí, esa vez, yo todavía estaba bravo y aún así me subí con enojo. Hermanos, ese día hasta se me olvidó cantar cumpleaños. Hermanos, no pude cantar cumpleaños. Ni siquiera esa canción pude cantar. Resulta que cuando terminó ese culto, se acercó mi líder Blanca en ese momento y me dijo: Ricardo, yo creo que mejor usted se va a quedar un tiempo ahí, lo vamos a dejar en coro porque usted todavía no está preparado. Y yo no me sentía así. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer Dios? Formarme, enseñarme. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando tuviera alguna situación difícil, tomara una decisión diferente y no hacer lo que hice. ¿Por qué, hermanos? Porque ese día, al subirme así, afecté no solamente a mis compañeros, sino afecté todo el culto. ¿Y todo por qué? Porque me subí con ira en este altar. Y ese día Dios me formó, hermanos, y le doy gracias a Blanca en ese momento que tomó esa decisión. ¿Por qué, hermanos? Porque si ella no hubiera tomado esa decisión, si no me hubiera hecho ese favor, porque para mí fue un favor, yo no hubiera aprendido de ese error, ¿cierto? Y lo que hoy amo, tal vez ya no lo haría más. ¿Por qué? Porque esas situaciones me hubieran seguido pasando y lo hubiera seguido haciendo. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que me diera corrección. Porque Dios estaba en ese momento formándome. ¿Para qué? Para futuras pruebas. Porque así trabaja Dios en nuestra vida. Así es como Dios nos va formando a cada uno de nosotros. Entonces, como les comencé diciendo, hermanos, en nuestra vida hay dos tipos de pruebas. Ahora, la otra prueba también nos pasa,
pero esa prueba es, hermano, las que vienen a nuestra vida por desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Porque Dios nos manda a caminar por algún lugar y no caminamos por ese lugar. ¿Qué hacemos? Lo que nos viene en gana. Y entonces después clamamos a Dios y le preguntamos por qué, y le reclamamos a Dios y le decimos a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Pero no nos acordamos que no estamos haciendo caso a lo que Dios nos está mandando. Perdón, el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, viene hablando. Antes de esos capítulos, hermanos, Dios manda a Samuel a ungir a Saúl como rey sobre todo el pueblo, como rey supremo y soberano. En el capítulo 15, hermanos, Dios manda a Saúl a derrotar al rey Amalek, a los amalecitas, pero le da una sola orden. Le dice: ve y destrúyelos a todos. Destruye sus ovejas, destruye sus vacas, destruye sus caballos, destruye sus soldados, destrúyelo todo, quémalo todo y mata al rey. Esta fue la orden que le dio Dios a Saúl. Resulta que Saúl va a como Dios lo manda, pero en el camino no hizo conforme la palabra de Dios, sino que Saúl mató solamente lo que vio que no le servía. Saúl destruyó solamente lo que a él no le convenía. ¿Y qué hizo, hermanos? Se trajo prisionero al rey de los amalecitas y se trajo su mejor ganado. Y Dios no lo mandó a eso. ¿A qué lo mandó Dios? A que lo destruyera todo. Hermanos, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todo lo que conocemos. ¿Cuánto más le iba a dar a Dios a Saúl en obediencia? Pero Saúl desobedece. Y dicen, hermanos, y todavía dice la palabra, que cuando él llega de nuevo, cuando él viene con el botín de guerra, por llamarlo de alguna manera, ya Samuel sabía, porque Dios le había revelado el pecado que había cometido Saúl. Y Samuel sale al encuentro de Saúl y le dice: ¿qué es eso que traes? Si Dios te dio una orden, ¿por qué no la cumpliste? ¿Y saben qué hizo Saúl? Le echó la culpa al pueblo. Saúl dijo: no fui yo, es que mis soldados quisieron traerse lo mejor. Hermanos, de Dios nadie se esconde. De Dios absolutamente nadie se esconde. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios está en todo lado, todo lo puede. Él todo lo sabe. Y el título en el primer libro de Samuel 15 dice: Saúl es desechado. Saúl es desechado. ¿Por qué fue desechado? Por desobediencia. Hermanos, hay muchas veces que nosotros sabemos que hay cosas que son incorrectas, pero desobedecemos y hacemos lo que se nos pega en gana. Y después nos estamos quejando de que por qué Dios nos ha abandonado, de que por qué Dios se ha apartado de nosotros, de que por qué Dios nos está haciendo pasar por esta prueba. Pero no nos estamos dando cuenta de que nosotros somos los que estamos forjando nuestro propio destino por desobediencia a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha hecho maravillas con nosotros? ¿Cuántas veces, hermanos, si solamente en la mañana cuando abrimos nuestros ojos y podemos respirar, podemos caminar, podemos levantarnos de nuestra cama, el Señor nos bendice? Y aún así el Señor nos manda a ser obedientes y desobedecemos. Mi hermano Mata, que le gusta tanto participar, Mata, en algún momento usted estuvo en los caminos y se apartó. ¿Y cómo le fue, Mata? ¿Y eso qué fue? Por desobediencia, ¿cierto? Y hermanos, y Dios usa esos ejemplos para enseñarnos a nosotros las consecuencias de la desobediencia.
Y aún así todos los días, hermanos, aún así todos los días escuchamos testimonios de gente que no vuelve a la iglesia y que se aparta de Dios, como si Dios tuviera la culpa de las cosas que nosotros hacemos, como si Dios tuviera la culpa de los errores que nosotros los seres humanos cometemos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene la mala costumbre de apartarse de Dios simple y sencillamente porque algún otro hermano le hizo algo que no le gustó. Hermanos, o sea, usted tiene el derecho a enojarse, pero ¿por qué con Dios? ¿Cuándo Dios se ha enojado con usted porque usted no ha hecho lo que Él le ha dicho? ¿Cuándo Dios le ha reclamado a usted por no hacer algo de lo que Él le puso a hacer? Entonces, ¿por qué nosotros le reclamamos a Dios y simple y sencillamente dejamos de lado a lo que Dios nos mandó? Hermanos, los hombres cometemos errores. Hermanos, los hombres somos imperfectos. Los hombres siempre, hermanos, siempre vamos a hacer cosas que no son correctas, pero Dios no tiene la culpa. ¿Quiénes son los que tenemos la culpa? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dejamos la oración, dejamos de leer palabra, dejamos, hermanos, de buscar a Dios en nuestra intimidad. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? En algún momento cuando tenemos una situación difícil y Dios nos saca de esa situación. Dios nos saca de esa situación y dice: gracias, Dios, qué bueno que eres, me has sacado. Y resulta que al día siguiente ya se me olvidó. Y entonces le doy la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque ya estoy bien, ya me siento bien, ya no estoy enfermo, ya no me duele nada. Pero se me olvida lo que Dios ha hecho por mí. Se me olvida de donde Dios me sacó. ¿Por qué, hermanos? Y después venimos quejándonos y andamos hablando de que pasamos pruebas, de que tenemos dificultades, de que ya no puedo más, de que ya no aguanto. Pero se nos olvida lo que Dios nos mandó. Saúl solo tenía una misión, nada más, y desobedeció lo que Dios le pidió. Y dice la palabra que Saúl fue desechado. Saúl fue desechado por desobediente. Ahora, hermanos, a esta es la parte que quiero llegar. Nosotros siempre pensamos, decimos y confesamos con nuestra boca cuando estamos en pruebas las situaciones que estamos pasando. Vamos a buscar, hermanos, busquen ahí en sus Biblias la segunda carta de Corintios, en su versículo 12, capítulo 9. Resulta, hermanos, que una de las excusas que ponemos cuando estamos en prueba es que nosotros decimos: es que yo soy débil, es que la carne es débil. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Lo hemos escuchado. Es que soy débil, es que la carne es débil. Pero oiga lo que nos responde el Señor: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, en esta palabra el Señor nos enseña, hermanos, y espero que usted lo pueda subrayar ahí en sus Biblias. En esta palabra el Señor nos enseña de que en nuestras debilidades el Señor se perfecciona. Y no podemos poner las debilidades como excusa para no hacer lo que Dios nos mandó. Y sigue diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo. Para que el poder de Cristo pose sobre cada uno de nosotros. No podemos decir, hermanos, que somos débiles, porque el poder de Dios, el amor de Dios está con nosotros. Otra cosa que decimos, hermanos, es que no estoy preparado. Es que no tengo preparación. No, cuando esté mejor, cuando me sienta mejor. ¿Por qué? Porque ahorita no estoy preparado. Pero la palabra del Señor en Proverbios 2, busquemos Proverbios 6 y 7, dice: porque Jehová da la ¿qué? La sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, hermanos, no podemos decir que por falta de conocimiento estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque aquí, en este libro, hermanos, en este mapa, está la clave para no poder decir de que no tengo el conocimiento. ¿Alguien tiene restricción a no poder tener una Biblia? Hermanos, ahora hay Biblias en los teléfonos, en las tablets, en internet, en cualquier lado usted consigue una Biblia. Entonces no podemos poner como excusa de que no tengo el conocimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado esto. ¿Para qué? Para que en momentos de tribulación, para que en momentos que estamos desesperados, hermanos, para que en momentos que tenemos necesidad, le busquemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra desobediencia nos lleva a pedirle consejo al vecino. Nuestra desobediencia nos lleva a pedirle consejo a mi tía, a mi hermano, a quien sea menos a Dios. Cuando dice la palabra en Proverbios que Dios es el que nos da la sabiduría. Sigue diciendo también, hermanos, otra excusa que ponemos y que decimos cuando estamos pasando una prueba es que estoy solo, es que me siento solo, es que yo no tengo a nadie a mi lado. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice en Deuteronomio 3:18: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. En todo tiempo, en todo momento, el Señor está con nosotros. En todo tiempo y en todo momento, dice la palabra, que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, dice la palabra. Entonces, hermanos, no hay excusa en el lugar que estemos. No hay excusa en el lugar donde andemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios siempre está con nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña aquí la palabra? Que cuando nosotros pasamos pruebas por nuestra desobediencia, tenemos que afrontar las consecuencias y buscar más a Dios. Hermanos, Dios nos da la posibilidad a nosotros de todo el tiempo entrar al trono de su gracia, solamente, hermanos, con doblar nuestras rodillas, solamente con decirle: Señor, aquí estoy. Te pido por favor, Señor, de que no tomes en cuenta mis pecados, porque dice la palabra que el Señor toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Pero nosotros en nuestra majadería, disculpen la palabra, seguimos viviendo de nuestros errores, cuando el Señor nos dice que Él no mira, no tenemos que mirar hacia atrás. Dios es tan perfecto, hermanos. Dios es tan perfecto que nos ha hecho a nosotros, los seres humanos, para que caminemos viendo solo para adelante. Hermano, intente un día salir de su casa y caminar para atrás y hacer todas las cosas que usted hace caminando para atrás. No se puede. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, estamos hechos para mirar para adelante. Ahora, hermanos, si usted quiere volver a ver para atrás, es para aprender de sus errores, no para vivir en ellos. Si va a volver a ver atrás, hermanos, diga: eso yo no lo quiero hacer más. Dios me sacó de ahí. ¿Para qué voy a volver ahí si Dios me ha dado algo mejor? Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Por desobediencia vamos a vivir en nuestros errores. Por desobediencia seguimos viviendo en las cosas que a Dios no le agradan. Pero ahora, hermanos, también el Señor nos da el privilegio y la posibilidad, hermanos, de tener situaciones, de traer situaciones a nuestra vida para enseñarnos y formarnos. ¿Y para qué? Para ser mejores. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros seamos reflejo de que Cristo cambia, de que Cristo es el que hace las cosas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si Dios nos pone a hacer algo es porque Él sabe que sí podemos. Porque para lo que a los hombres le es imposible, para Dios nada es imposible. Él es el dador de vida, el Señor de señores, el dueño de todas las cosas. Para nosotros es imposible, para Dios no. Todo lo puedo en Cristo.
a veces, hermanos, también decimos: las cosas que vienen a nuestra vida, a veces decimos las cosas que vienen a nuestra vida es simple y sencillamente porque Dios quitó su mirada de mí, porque Dios ya no quiere de que yo surja. Pero no nos damos cuenta, hermanos, de que Dios ha hecho las cosas para que nosotros todos los días le busquemos, para que nosotros todos los días le adoremos, para que nosotros todos los días tengamos esa necesidad de buscarle, esa sed de saciarnos de la palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, por nuestra desobediencia dejamos a Dios de lado. Ponemos la Biblia de adorno, la tenemos debajo del tele o en la cómoda del cuarto, o la tenemos en un lugar metido, pero resulta que está de adorno. Y entonces cuando vengo para la iglesia sí la tomo, y porque hoy sí la ocupo. Y después estamos diciendo de que estamos pasando una prueba, pero no nos damos cuenta de que ahí tenemos la solución. Dios, al que nosotros proclamamos como nuestro Dios, Él es el dueño de todas las cosas. Es el amo y el Señor de todo lo que conocemos y aún lo que no conocemos, dice su palabra. Hermanos, en esta noche yo quiero que solamente los que han pasado alguna prueba se pongan de pie. Los que en algún momento han tenido una necesidad, pónganse de pie. Los que en algún momento, hermanos, han tenido una situación difícil, los que en algún momento han tenido una decepción, los que en algún momento han tenido una necesidad. Y vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. ¿Sabe por qué? Ahí donde usted está, hermanos, ahí donde usted está, usted va a pensar en lo que pasó hace más de 2000 años, hermanos, camino hacia el Calvario. Ahí donde usted está, hermanos, cuando venga un pensamiento de que no puedo, cuando venga un pensamiento de que no sé, cuando venga un pensamiento de que es imposible, le voy a decir algo, hermanos. Cuando Cristo iba hacia la cruz, hermanos, cuando Cristo iba a ser crucificado, hermanos, cuando Cristo, después de haber sido, hermanos, después de que lo golpearon, después de, hermanos, de que lo azotaron, hermanos, cuando Cristo iba para la cruz, Él fue escupido. Hermanos, cuando Cristo iba para la cruz, Él fue humillado, hermanos. Cuando Cristo iba a consumar, hermanos, lo que a Él fue enviado a esta tierra, iba caminando hacia la cruz, hermanos, y la gente se burlaba de Él, y la gente lo escupía, y la gente lo golpeaba, y Cristo llevaba su cruz, hermanos, y Él lo estaba haciendo por usted y por mí. Y cuando Él iba para la cruz del Calvario, hermanos, llegó ahí y lo clavaron, hermanos, y no lo clavaron con cualquier clavo, hermanos. A Él lo clavaron de sus manos y de sus pies. Y estando en la cruz, aún después de hacer todo lo que hizo, aún después de llevar todos sus dolores, hermanos, estando en la cruz, miró al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún, hermanos, Él llevando todo lo que llevó y haciendo todo lo que hizo, miró al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque en ese momento el peso de nuestro pecado estaba sobre Él. Porque en ese momento, hermanos, todo lo malo que nosotros hicimos estaba sobre Él. Por eso hoy, hermanos, no podemos decir que no podemos. No podemos decir, hermanos, de que las pruebas son más grandes que nuestro Dios. Porque en la cruz del Calvario, cuando Cristo iba a morir, Él volvió a ver al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y era porque en ese momento Él tenía todo lo malo del mundo sobre sus hombros. En el Evangelio de San Juan 16:33 dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice Cristo. En ese momento, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ahí se estaba llevando nuestros dolores, se estaba llevando nuestras iniquidades, se estaba llevando nuestras concupiscencias, se estaba llevando nuestras enfermedades. Él todo lo hizo por cada uno de nosotros.
Por eso, hermanos, no hay prueba que nosotros no podamos soportar, porque Cristo ya se las llevó en la cruz del Calvario, hermanos. Así que si en esta noche, hermanos, usted se siente identificado con estas pruebas, ahí donde usted está, hermano, dígale al Señor: Señor, gracias. Te doy gracias, precioso Dios, porque tú has hecho, Señor, tú has hecho de mí un odre nuevo, Señor, porque tú has puesto en mí nueva vida, Señor, porque tú hoy me das la posibilidad, Señor, de ser una persona diferente, porque tú, precioso Dios, me das la posibilidad hoy, Señor, de salir, Padre Santo, con mi frente en alto y decir: gracias porque tú me has limpiado, Señor. Gracias, Dios, porque tu sangre me ha lavado, Señor. Gracias, Dios, porque en la cruz del Calvario, Señor, tú consumaste todos los pecados del mundo, Dios. Hermano, yo quiero invitarlo a usted, si usted quiere en esta noche, que oremos por sus pruebas, hermanos. No le estoy pidiendo que venga para orar por usted, para que se convierta. No, yo le estoy pidiendo en esta noche de que si usted ha tenido alguna prueba, de que si usted se ha sentido débil, de que si usted se ha sentido, hermano, de que ya no puede más, que pase aquí adelante y que le diga al Señor: Señor, aquí entrego. Hermanos, aquí están mis hermanos los pastores, y ellos van a orar por ustedes. Ellos van a orar, hermanos, por sus pruebas. Venga, presente aquí delante de Dios su necesidad.